Bienvenidos pues a una sesión adicional, una sesión extra en nuestra clase de Economía 2, Macroeconomía, y solamente para terminar pues el tema que no habíamos logrado concluir el viernes. ¿Okay? Es un tema que viene en el examen, es un tema que es importante pues que lo terminemos. Decíamos pues que una frontera de posibilidades de producción era, o donde nos habíamos quedado era la frontera de posibilidades de producción, y es todo lo que yo soy capaz de producir cuando utilizo al 100% mis recursos, ¿ok? Cuando yo utilizo al 100% mis recursos, ya sea en bienes de capital o en bienes de consumo, no tengo un desperdicio, ¿ok? Eso significa que, déjame ponerlos on mute, todos ya están todos on mute. Okay. Eso significa entonces que si yo gasto todo mi dinero en bienes de capital, no tendré dinero para gastarlo en bienes de consumo y viceversa. Si yo gasto todo en bienes de consumo, no tendré nada de dinero para gastar en bienes de capital. Ok. Datos importantes. Todo lo que está adentro de la frontera son puntos que yo sí puedo comprar. Son puntos que yo sí, son puntos asequibles. Ok. Todo lo que está fuera de la frontera son puntos que yo no puedo comprar. ¿Por qué? Porque no tengo el suficiente dinero para hacerlo. ¿Ok? Tip número 1. Tip número 2. Viene todo esto en el examen, ¿eh? Para que pongan atención. Tip número 2. Un punto que no está sobre la frontera de posibilidades de producción significa que yo estoy teniendo desperdicios. Significa que no estoy aprovechando todo el dinero, como lo es el punto D. ¿Ok? Un punto que está dentro de la frontera de posibilidades de producción, pero que no está sobre la frontera de posibilidades, que no se acuesta o que no está sobre la línea de posibilidades de producción, significa desperdicio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a lograr evitar ese desperdicio? Pues moviéndolo o moviendo ese punto a una frontera de posibilidades de producción. Dicho en otras palabras, vamos a suponer que tú tenías un millón de pesos para invertir, ya sea en bienes de capital o en bienes de consumo, ¿verdad? Si tú invertías 1 millón en bienes de capital, podías invertir 0 en bienes de consumo, ¿verdad? Y si tú al revés invertías 1 millón en bienes de consumo, podías invertir 0 en bienes de capital. Y así entonces íbamos a formar nuestra frontera de posibilidades de producción. Pero ¿qué pasaría si tú solamente inviertes 250,000, que estaría como más o menos aquí, 250,000 en bienes de consumo y 250,000 en bienes de capital? ¿Ok? Eso te da un total de 500,000. ¿Y qué vas a hacer con el otro 500,000? O sea, te pondría como aquí. ¿Ok? Y los otros 500,000, a lo mejor decides meterlos abajo del colchón, pero no los estás aprovechando. ¿Ok? Entonces, este punto es un desperdicio. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando como si invirtieras los 500,000 en bienes de capital y los 500,000 en bienes de consumo. ¿Queda claro esto del desperdicio? Se vale decir que no. Más o menos. Voy a repetir. Más o menos también, no quedó muy Más o claro. menos. Bien. Tú tienes 1 millón para gastar. ¿Ok? Para que puedas ser eficiente, ¿sí? O para invertir, vaya. Para que tú seas eficiente, te tienes que gastar todo el millón. ¿Ok? Tienes que invertir todo el millón. ¿Cómo lo puedes invertir? Lo puedes invertir o gastándotelo o invirtiéndolo todo en bienes de capital, ¿sí? Y si lo inviertes todo en bienes de capital, ¿cuánto te queda para gastar en bienes de consumo? Nada, porque gastaste todo el capital. Exactamente, nada. Entonces nuestro primer punto sería aquí. Cuando tú gastas 1 millón de bienes de capital, gastas 0 o puedes gastar 0 en bienes de consumo. Al revés, si tú todo te lo gastas, perdón, si gastas 1 millón del 1 millón disponible que tienes en bienes de consumo, ¿cuánto puedes gastar de bienes de capital? ¿Para cuánto te ajusta? Para nada. Para nada. Perfecto, ya lo entendimos. Excelente. Si tú te gastas 500 en bienes en bienes de capital, ¿para cuánto te ajusta en bienes de consumo? Para 500. Para 500. Excelente. ¿Por qué? Porque 500 más 500 te da 1 millón. ¿Estás de acuerdo?
Si tú te gastas 250 en bienes de capital, ¿para cuánto te ajusta en bienes de consumo? Para 750. Para 750, ¿verdad? Y entonces 750 más 250 te da 1,000,000, que sería un puntito aquí. Si tú gastas todo el millón, te va a generar una línea como esta, ¿sí? Que es la frontera de posibilidades de producción, ¿ok? Bien, ¿qué pasa entonces si tú gastas 250 en bienes de capital y 250 en bienes de consumo? ¿Ok? ¿Cuánto en total te estás gastando? 500. 500. Y el otro 500, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué Pues no ya te hay lo- un desperdicio, ¿no? Exactamente, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Lo vas a tener ahí nada más sin producir intereses, sin producir nada. Y entonces, si tú gastas 250 y 250 y generas la línea, esta amarillita, te va a generar un punto aquí, ¿sí? Este punto, como te faltan 500 para gastar, vamos a decir que estás desaprovechando los otros 500. Y entonces, todos los puntos que están dentro de la frontera de posibilidades de producción, como el punto D, y vamos a poner otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, significan que no estás aprovechando el 100% del dinero. Y entonces a todos esos puntos los vamos a llamar desperdicios, ¿ok? O desaprovechamientos. En cambio, cuando tú te gastas, pues en el caso de los 500 y 500, o en el caso de 250 y 750, te estás gastando todo el millón. Ese gastarte todo el millón te hace que aproveches al 100% los recursos, lo cual significa que te estás poniendo en algún punto dentro, perdón, en algún punto sobre la frontera de posibilidades de producción, ¿ok? Ahí es donde tú estás teniendo el 100% de aprovechamiento de tus recursos. Cuando no estás gastándote el 100%, significa un punto dentro o abajo de la frontera de posibilidades de producción y eso significa que estás desaprovechando recursos, ¿ok? Los puntos que están afuera, como este punto, son puntos inasequibles porque no tienes más de 1,000,000 para gastar o para invertir, ¿ok? Entonces, vimos 3 conceptos ahorita. Uno, el aprovechamiento del 100% es mi frontera de posibilidades de producción. 2, los puntos que están abajo de la frontera de posibilidades de producción son puntos que sí puedo alcanzar, que sí tengo dinero para invertirlos, pero estoy desaprovechando algún porcentaje. No lo estoy aprovechando al 100%. Significan desaprovechamientos o, sí, significan desaprovechamientos. ¿Ok? Para tener aprovechado ese punto, yo tengo que gastarme el 100%. ¿Ok? Punto número 3. Todos los puntos fuera de la frontera de posibilidades de producción no son alcanzables. ¿Ok? Anótalo, porque te va a servir. Anótalo por ahí esos 3 puntos. Muy bien. ¿Dudas? Son los que están adentro, es el desaprovechamiento, ¿verdad? Los que están adentro no los puedes alcanzar porque no tienes recursos. Y todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción son puntos donde tienes el máximo aprovechamiento. ¿Ok? Entonces, la frontera de posibilidades de producción es cuando yo utilizo al máximo, al 100%, mis recursos, que pueden ser dinero o pueden ser personas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos o nos dan un contrato de 8 horas y yo en el trabajo me pico los ojos 1 hora, tengo 1 hora de desaprovechamiento, ¿ok? Si yo trabajo siempre mis 8 horas constantes, entonces estoy ocupando mi tiempo o teniendo un aprovechamiento de mi tiempo del 100%, ¿ok? No tengo ningún desperdicio de tiempo, ¿ok? ¿Entendido esto de la frontera de posibilidades de producción, los puntos fuera y los puntos dentro? Eso es lo más importante de este tema. ¿Quedó más o menos entendido? Sí. 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 ¿Ya puedo borrar las notas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Aquí voy, Clear all. Ya no hay vuelta para atrás. Ahí está. No, ¿Me regreso? no se crea. Ah, bueno.
Clear all. Bien, seguimos. Ok. Ya que con esto terminamos lo de la frontera de posibilidades de producción, que es la parte más importante. ¿Okay? Otra parte importante que tienen que saber para el examen. ¿Qué son bienes de capital y qué son bienes de consumo? Este cuadrito azul. También es importante. Como los recursos son escasos, el costo de oportunidad de una inversión de capital consiste en evitar el consumo actual. ¿Ok? Eso es importante también. Digo, esta presentación ya la tienen ustedes disponible. Importante también. ¿Está en plataforma? Sí, debe estar en la plataforma ya. ¿No le puede regresar los bienes, por favor, profe? Voy. Para Sí. tomar una foto. Vamos para... ¿Qué somos? Lives, ¿va? No. Ahí está, a ver. Escasez ya está disponible. Sí, 4.1 escasez es esta presentación. ¿Sí? Ok, ahorita me regreso a los bienes de consumo. Este cuadrito que está acá arriba, ventaja comparativa. Bueno, mejor te lo voy a explicar porque ese cuadrito te puede confundir. Ventaja comparativa. El que puede hacer más con los mismos recursos. Anótale. Ventaja comparativa. El que puede hacer más con los mismos recursos. Ok. Ventaja absoluta. Ventaja absoluta es... No, esa no viene. No me acuerdo que no viene. ¿Era con los mismos qué? Con los mismos recursos. Ok. Especialización. Ese no me recuerdo si viene, la verdad. Lo tengo. Escasez, selección. Aquí está. Bueno, vamos a empezar desde aquí. Bienes de consumo. ¿Recuerdan lo que son los bienes de consumo? A ver. Esto. Bienes de consumo, fácil. A lo que le puedes pegar una mordida. Todo lo que es alimentos e industrias de comida. Todo lo que le puedes pegar una comida más. Una mordida son bienes de consumo. Lo que te puedes comer o lo que puedes vestir son bienes de consumo. ¿Ok? Bienes de capital son la maquinaria, un tractor, algo que te ayude a generar bienes de consumo. ¿Ok? Algo que te ayude a generar maíz, algo que te ayude a generar tomates, algo que te ayude a generar algo para vender. ¿Ok? Y los bienes ¿Cuál de es ese? bienes de capital. Entonces vamos a tener dos tipos de bienes, de consumo y de capital. Los de consumo son los que te puedes comer. Y los de capital son los que usamos para vivir, cosas así. Los de capital son los que utilizamos para generar los bienes de consumo, como el tractor, la maquinaria, lo que te ayude a producir algo, eso es un bien de capital. Un bien de consumo es lo que te comes y lo que usas, lo que te pones. ¿Ok? A esto decíamos, ¿verdad? Como los recursos son escasos, como no tienes todo el dinero del mundo, el costo de oportunidad de bien de capital, o sea, cuanto más consuma o cuanto más compres o inviertas en bienes de capital, menos vas a poder comprar bienes de consumo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Si compras tractores, el dinero que usaste para comprar tractores no lo puedes utilizar para comprar jitomates. ¿Ok? Entonces, como los recursos son escasos, o inviertes en bienes de capital o inviertes en bienes de consumo. Y ya vimos la diferencia entre los dos. ¿Ok? Frontera de posibilidades de producción. Es donde se muestran todas las combinaciones posibles. Aquí viene. Vamos a subrayar. Es una gráfica en la que se muestran todas las combinaciones de bienes y servicios que se producirían en una sociedad si los recursos se usaran con eficiencia. O sea, cuando tú te gastas nada más y nada menos que el 100% de tus recursos disponibles. Si tú lo haces eficientemente, vas a tener una frontera de posibilidades de producción, que es lo que veíamos, como cuando tú te gastas todo el millón. ¿Ok? Esa es tu frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Bien.
Después, seguimos. ¿Le puedes dar poquito para atrás? Nomás. ¿Listos? Siguiente, nada más para repasar lo que acabamos de ver al inicio. ¿Qué significa que un punto esté aquí? El puntito naranja, ¿qué significa? Que se está desaprovechando. Excelente. ¿Qué significa el puntito verde? Está pasando. Son inalcanzables. Es inalcanzable, perfecto. ¿Qué significan los puntitos rosas? Las líneas rosas. Que está bien aprovechado. Que está muy bien aprovechado. Excelente. Todos estos puntos rosas se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción. Todos los puntitos naranjas son puntos que se desaprovechan y los puntitos verdes son puntos que no se pueden alcanzar. ¿Ok? Sin embargo, independientemente de los puntitos naranjas, todo lo que está sombreado en color azul son puntos que sí puedes alcanzar, que sí puedes llegar a comprar. ¿Por qué? Porque tienes el dinero suficiente. ¿Ok? Aún si es puntito naranja, considerado como desperdicio, ¿sí? Es un punto que sí puedes comprar. ¿Ok? Es un puntito que sí puedes comprar. ¿Sale? Entonces, todos los puntitos naranjas, desaprovechamiento. Puntitos verdes, inalcanzables. Puntitos rosas, 100% eficientes. Sin embargo, todo lo que está abajo, ay, pues, no me acuerdo ese color. Todo lo que está en color azul, todo lo que está abajo de la frontera, sí son puntos que yo puedo comprar porque tengo el dinero suficiente. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Seguimos o me detengo poquito? Seguimos. Perfecto. Ya voy a borrar, ¿eh? Listo. Muy bien. Excelente. Sabía que podíamos lograrlo. Muy bien. Listo, entonces. A ver, vamos a ver. Ok, perfecto. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a quedar con la frontera de posibilidades de producción, las ventajas, los bienes de consumo y los bienes de capital. Para eso ya está prácticamente casi la mitad del examen. Muy bien. El desempleo. Durante las bajas de la economía vemos mayor número de despidos. ¿Por qué vemos mayor? A ver, dice... ok. Recuerdan que que decíamos que todos los puntos abajo de la frontera de producción, los puntos naranjas, son desaprovechamientos. ¿Ok? Cuando una persona no tiene trabajo, tiene un tiempo desperdiciado. ¿Ok? Cuando yo, por ejemplo, vamos a decir profesor, cuando yo profesor, yo sé que un horario productivo laboral es de 8 horas, pero yo nada más doy clases 4 horas. Entonces, de alguna manera, estoy, vamos a decir, entre comillas, desempleado 4 horas, y eso significa que yo estoy como un puntito naranja, porque no estoy aprovechando mi capacidad al 100% laboral. Entonces, en los periodos de desempleo, corresponden a puntos dentro de la frontera de posibilidades de producción como un desperdicio. ¿Sí? Cuando hay recesiones, cuando hay desempleo en el país, significa que como país no estamos aprovechando los recursos, digamos, de trabajo, los recursos humanos de trabajo. ¿Ok? Vale. Seguimos. Además, para ser eficiente, o sea, para poder estar dentro de la frontera de posibilidades de producción, perdón, sobre la frontera de posibilidades de producción, ser 100% productivos, como economía tenemos que producir algo que se pueda vender. Por ejemplo, si vivimos en un país 100% vegano, por mucho que emplee mi millón de pesos en producir carne de res, no se me va a vender porque vivimos en un país 100% vegano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque yo me regaste todo mi dinero, si la producción la voy a tener que tirar porque no se va a poder vender, entonces también significa un desaprovechamiento. ¿Ok? Que es lo que estoy tratando de explicar aquí. Para ser eficiente, se debe producir lo que la gente quiere. Eso significa que además de gastarme el millón completo u operar encima de la frontera de posibilidades de producción, la economía debe hacerlo en el punto correcto. ¿Okay? No puedo producir algo que no se va a poder vender porque sería también un desaprovechamiento. ¿Claro con esto? Sí. Bien.
La frontera de posibilidades de producción, la frontera, tiene pendiente negativa, ¿sí? Como lo vemos, tiene una inclinación hacia abajo y entonces vamos a decir que tiene una pendiente negativa. ¿Ok? Perfecto. Listo. Con eso hasta aquí. Eso es de esta diapositiva. Tiene una pendiente negativa porque, como ves, va para abajo. Ay, no, ahí viene el tren. Mierda, esto ya. Del punto E al punto F. Ah, claro. Ok. Bien, siguiente tema, siguiente concepto importante. El valor de la pendiente de la frontera de posibilidad de producción se llama tasa marginal de transformación. Ok. ¿Qué significa esto? Tasa marginal de producción significa que... otro color. Si yo le bajo a los bienes de consumo, puedo entonces subirle a mis bienes perdón, si yo le bajo mis bienes de capital, yo puedo subir el gasto en mis bienes de consumo, ¿verdad? Igual, si yo gasto menos en mis bienes de consumo, pues puedo gastar más en mis bienes de capital, ¿ok? Tasa marginal de transformación es cuánto se va a mover o cuánto va a subir mi consumo en capital cuando yo bajo mi consumo o mi gasto en bienes de consumo, ¿ok? El valor de una pendiente, aquí está, por eso está con cuadrito. El valor de una pendiente o de la pendiente de la frontera de una sociedad se llama tasa marginal de transformación. Anótalo, por favor. Voy. En la presentación ya viene con cuadrito, ¿eh? Ya. Ok, voy a seguir. Ok, crecimiento económico. Crecimiento económico, eso está interesante. Dijimos nosotros entonces que esta es nuestra frontera de posibilidades de producción. ¿Y qué dijimos que significaba el puntito verde? Inalcanzable. Inalcanzable. Pues, ¿qué crees? Resulta que con el paso del tiempo, tú te haces eficiente y te haces muy bueno en lo que trabajas y resulta que puedes ahorrar ciertos costos, ¿ok? Cuando tienes nuevas tecnologías, cuando te puedes ahorrar costos, cuando te haces experto en algo, resulta que con el mismo millón, ahora puedes tener una nueva frontera de posibilidades de producción porque ahorraste en ciertas cosas. Y resulta que sí es posible alcanzar el puntito verde cuando tenemos un crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, la frontera de posibilidades de producción, primero dijimos que es cuando tú utilizas al 100% tus recursos, ¿sí? Y no puedes alcanzar el puntito verde porque ya vas a exceder tus recursos. Sin embargo, cuando tú te especializas, cuando hay un crecimiento económico, cuando nosotros nos hacemos expertos, se puede mover la frontera de posibilidades de producción hacia afuera y resulta que es posible que en algún punto sí pueda alcanzar el puntito verde. ¿Ok? No más si hay crecimiento económico. Solamente si hay crecimiento económico. Exactamente. Es como no tener ahorita, pero más adelante sí. Es como especializarte y una vez que te especializas empiezas a ahorrar costos. Dices, ¿sabes qué? O sea, con el mismo dinero, pues ya ahora mejor en lugar de contratar cuatro, o pagarles a cuatro empleados, me estoy dando cuenta que 3 ya se hicieron súper expertos y pueden hacer el trabajo de 4. Quitas a uno y te ahorras ese dinero. Y entonces ya puedes con ese dinero extra comprar un poquito más. ¿Ok? Entonces mueves tu frontera de posibilidades de producción. Eso existe cuando hay un crecimiento económico. ¿Ok? Este ejercicio nos lo vamos a brincar. Bla, 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 bla. Eso es sobre las fronteras de posibilidades de producción. Ok. Ya casi terminamos. Cuando a una sociedad
está formada por millones de individuos, el problema de la coordinación y cooperación es enorme, pero también las posibilidades de ganar. Dado que los recursos son escasos, ¿cómo hacen las economías grandes para responder las preguntas básicas? ¿Y cuáles son las preguntas básicas de la economía? Es qué producir, cuándo producir, cómo producir y listo. ¿Okay? Es qué, cómo, cuándo y quién. ¿Qué, cómo, cuándo y quién va a producir? Ese es prácticamente el problema económico, porque sabemos que todos podemos aportar algo, pero no todos podemos aportar todo. ¿Okay? Algunos tienen habilidades para ciertas cosas y algunos no tienen tantas habilidades. Entonces, el problema económico es en qué momento vamos a producir y quién lo va a producir y cuánto se debe producir. Ese es prácticamente el problema económico. Estas preguntas, entonces, las va a contestar prácticamente la economía. ¿Okay? La economía y digamos, en cierta forma, algunos. En una economía centralizada, las preguntas, esto es importante, toma nota. En una economía centralizada, ¿sí? Las preguntas económicas son contestadas por un gobierno. O sea, el gobierno te va a decir, quiero ponerles nombres. El gobierno te va a decir a ti, Edwin, a ti te toca producir aguacates, a Alan le va a tocar producir manzanas, a Alejandro le va a tocar producir la carne de res. ¿Okay? En una economía centralizada, las preguntas de qué producir, cuánto producir y cuándo producir las va a responder el gobierno. ¿Sí? El gobierno te va a decir exactamente lo que tienes que producir y cuándo producirlo. ¿Okay? Esto lo va a hacer, obviamente, mediante una combinación de propiedad pública de empresas y estatales. O sea, propiedad, pues sí, propiedad del gobierno. ¿Okay? Pero lo importante aquí es que en una economía central, qué producir, cuándo producir, lo va a determinar el gobierno. ¿Okay? Igual lo va a determinar los precios, la producción, etc. ¿Okay? Entonces, preguntas económicas, ¿qué producir, cuándo producir y quién va a producir? En una economía centralizada las contesta el gobierno. ¿Okay? Siguiente. En una economía liberal o libre, ¿sí? Que es el total opuesto a la centralizada, las empresas particulares, ¿okay? Las empresas particulares son ellas mismas las que van a decidir qué producir, cuándo producir, etc. ¿Okay? De alguna manera, todos, ¿sí? Todos con nuestras decisiones, si a ti te gusta el sello rojo, si a ti te gusta la Lala, si a ti te gusta la Santa Clara, todos con nuestras decisiones de como población, digamos que le decimos a las empresas cuánto producir de Santa Clara, cuánto producir de leche Lala, cuánto producir de sello rojo, ¿ok? Entonces, en una economía liberal, ¿sí? Aquí está, en esto, en una economía liberal, quien decide cuánto producir van a ser los consumidores como tal, ¿ok? Las empresas persiguen sus propios intereses sin seguir ninguna normas centrales. Al final, la suma de millones de decisiones determinan los resultados básicos de la economía. La institución central por la que el sistema liberal responde, ¿ok? Las preguntas, ¿sí? En un sistema liberal las determina el mercado, ¿ok? Entonces, en una economía centralizada, el gobierno nos va a determinar cuánto producir, qué producir y quién va a producir. En una economía liberal es tal cual el mercado. Vaya, es la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, en economías centrales, el gobierno responde a las preguntas y en economías liberales, el mercado, la oferta y la demanda. ¿Estamos? Sí, no, say something. Sí, profe. Okay. Sí, profe. No se pongan nerviositos, ¿eh? La soberanía del consumidor. En un mercado libre, sin regular, los bienes y servicios se producen únicamente si el proveedor puede obtener alguna utilidad. Uno no logra ganar una utilidad si alguien no quiere el producto. El surtido del producto que se encuentra en un sistema de mercado está dictado, de última instancia, por los gustos y preferencias de los consumidores. ¿Qué es esto? Pues que finalmente el consumidor, en el libre mercado, pues tiene, digamos, todo el control sobre lo que se oferta en el mercado. Si a nosotros no nos gusta, por ejemplo,
y no comemos en lo absoluto carne de res, pues seguramente no va a haber nadie que produzca carne de res. ¿Por qué? Porque si la produce y no la puede vender, pues no va a generar utilidades. Entonces, finalmente, la soberanía en el libre mercado, pues reside en el consumidor. El consumidor es quien decide, quien va a dictar qué producir, cuánto producir y, ¿sabes qué más? ¿A qué precio lo está dispuesto a pagar? Ok. Bueno, esto no tiene nada que ver. Ok. Puntos importantes. El ingreso y la riqueza. El ingreso es lo que cada hogar o que gana un hogar en un año, ¿ok? Y se va a obtener de sueldos, salarios e intereses, ¿ok? Ese es el ingreso. Vaya, es el pago por tu trabajo, la remuneración por tu trabajo, ¿ok? Un ingreso es lo que un hogar, una familia puede recibir por el pago de sus sueldos, por el pago de sus salarios y por los intereses que le genere una inversión, ¿ok? Eso es el ingreso. La riqueza, por otro lado, la riqueza es lo que han acumulado, ¿ok? La riqueza es lo que ya tienes acumulado, ¿sale? La riqueza es lo que te han heredado, por ejemplo, ¿sí? O si alguien, si tu tía, por ejemplo, el día de tu cumpleaños te da 500 pesos, ¿sí? Eso no es parte de tu ingreso. Un ingreso es lo que obtienes regularmente. Vaya, mi ingreso, por ejemplo, es el pago que recibo por dar las clases, ¿ok? Mi riqueza es mi patrimonio, lo que mis papás me han heredado, lo que mi tía el día de mi cumpleaños me dio, digamos, todo lo que llega a ti, pero que no es que no llega de forma recurrente, ¿ok? Un ingreso entonces es lo que tú recibes por sueldos y salarios y la riqueza es lo que tienes acumulado, ¿ok? Tu cuenta bancaria, tu cuenta de ahorros es tu riqueza. Tus ingresos son lo que recibes de forma regular, de forma constante y normalmente es por el pago de tu trabajo, ¿ok? ¿Dudas sobre ingreso y riqueza? No, profe. Perfecto, muy bien. Ok, ya ahora sí, casi terminamos. Precio, entonces, es la cantidad por la que se vende un producto por unidad y refleja lo que la sociedad está dispuesta a pagar. Los precios de los insumos, ¿cuáles son los insumos? Tierra, trabajo y capital. Y es cuánto cuesta hacer un producto, ¿ok? Entonces, el precio es lo que yo como consumidor final estoy dispuesto a pagar, pero también representa en cuánto la empresa está dispuesta a venderlo para tener también una utilidad, ¿no? O sea, llegamos a un punto de equilibrio o llegamos a algún acuerdo, ¿no? El Starbucks, por ejemplo, determinó que su café Venti cuesta 42 pesos. ¿Por qué? Porque con eso la empresa puede sacar utilidad y además yo como consumidor final estoy dispuesto a pagar 42 pesos por un café Venti, ¿ok? Los precios de las variedades de mano de obra, que son las tasas salariales, se determinan por remuneración para trabajar. O sea, el precio que una empresa paga para que alguien trabaje se le llama tasa salarial. El precio, entonces, lo vamos a utilizar como concepto en los objetos y cuando estamos pagando porque alguien trabaje por mano de obra, se le llama salario o tasa salarial. ¿Okay? Y el precio, entonces, lo va a determinar la empresa y los consumidores, en cuanto la empresa genera ingresos y que haga sentido con lo que el consumidor final está dispuesto a pagar. Eso creo que está fácil. Finalmente, y en síntesis de lo que acabamos de ver, en un sistema de libre mercado, las preguntas, escuchen bien, de libre mercado, de libre mercado, las preguntas económicas básicas responden sin ayuda de un plan o de un gobierno. ¿Okay? En el libre mercado, esto es lo que significa libre. Se deja que el sistema opere solo, sin interferencias externas. Los individuos, en la persecución de sus intereses, emprenden negocios y producen los bienes y servicios que la gente quiere. Otros deciden si adquieren habilidades, si trabajan, si compran, venden, invierten o ahorran sus ingresos. El mecanismo básico de coordinación es el precio. O sea, nosotros vamos a determinar cuánto estamos dispuestos a pagar. ¿Ok? Ok. Síntesis. Libre mercado, en una economía de libre mercado,
las preguntas económicas las determina. ¿Quién las determina? ¿El consumidor? El consumidor o el mercado, la oferta y la demanda. Perfecto. Y en una economía centralizada, El gobierno. el gobierno. Excelente. Lo tenemos todo claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahí les va, ok. Les voy a dar un tip. Déjenme entrar a este recurso que se llama examen. Temas que vienen en el examen. Ahí les va. Del tema de escasez vienen 6 preguntas. Del tema introducción a la economía vienen 8 preguntas. ¿Ok? En total son 15 preguntas. ¿Vale? A ver, 6. 6 y 8, 14. Y lo que vimos ahorita, ¿de cuál tema viene siendo? ¿De la Perdón. escasez? Sí, Entonces, escasez, exactamente. O sea, vienen 2 Entonces- temas en el examen. 6 preguntas de escasez y 9 preguntas, perdón, dije 8, pero eran 9 preguntas de introducción a la economía. ¿Ok? Ambas presentaciones ya las tienen ustedes. De hecho, de introducción a la economía, hicieron un mapa conceptual que fue nuestra primera tarea. Nuestra tarea 1.1. Y nuestra tarea 1.3 es el mapa conceptual de escasez, que no recuerdo si ya lo hicimos o si apenas lo vamos a entregar. ¿Ok? es para hoy, creo. Se entrega Para hoy. Para hoy. Pues mira, ya, cumplimos. ¿Ok? Tenemos un quiz también que no recuerdo, dice aquí que es de escasez. Déjame ver cuándo se activa. Creo que ya se activó. Vayan a hacerlo. Sí, se activó desde las 9 de la mañana y está activo hasta las 2 de la tarde. Porfa, vayan a hacerlo. Igual es para repasar y para que se den cuenta más o menos el tipo de preguntas que va a venir en el examen. ¿Ok? Viene siendo el de ahorita, ¿verdad, maestro? El de ahorita, el que está abierto que estuvo abierto desde las 9 de la mañana y va a cerrarse a las 2 de la tarde. Por si alguien falta y no está en la clase y le pueden avisar, pues avísenle que tiene hasta las 2 de la tarde. ¿Ok? Y es pues para darnos un timón del tipo de preguntas que va a venir en el examen. ¿Ok? Y el examen lo tenemos este viernes y les deseo mucha suerte. ¿Dudas, preguntas? Era, profe, ¿Eh? gracias. ¿Qué dices? ¿que cuál quisiera? ¿Cuál qué, perdón? Es que sale el 1.2, 1.3. Ah, ¿el cuál quiz? Ajá. Dice 1.3 escasez. Ok. ¿Estás? Sí. Bien, pues vayan a contestar Muchas el gracias, examen. profe. Gracias a ustedes, les deseo mucha suerte. Hasta el y viernes. Nos vemos luego. Bye. Gracias.